Bueno, pues como cada año, a comienzos del mes de marzo comenzamos nuestro encuentro diocesano de catequistas. Como veis, todavía está vacío el auditorio, pero en unos breves minutos comenzará a llenarse de muchísimos catequistas venidos de todas partes de nuestra diócesis para vivir justamente esta jornada festiva de encuentro entre nosotros, para poder compartir nuestra experiencia de catequistas y también para poder compartir algunas técnicas y metodologías que actualmente se están empleando en la catequesis, como son el oratorio. A lo largo de la mañana los catequistas podremos aprender a rezar para así poder también ayudar a nuestros niños, adolescentes, jóvenes y adultos a que aprendan a ponerse en relación con Dios. Aquí pues tendremos la oportunidad de vivir una experiencia gozosa de oración y también una experiencia de envío y de misión. La catequesis para mí es el encuentro. Estamos llenos de cosas, llenos de... Cuando van a hacer la primera comunión, ya sabéis también. Bueno, hay mucho abrojo y al final vamos corriendo de un sitio para otro como pollo sin cabeza. O sea, realmente, bueno, esto es muy visual, entonces en el niño lo podemos ver, podemos verlo. Y creo que es un ejercicio muy importante que lo veamos también en nosotros mismos, tal vez con cosas más sutiles, aparentemente buenas, pero que nos van cargando y al final, bueno, pues no dejamos espacio para la gracia. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que al final el niño queda sobreestimulado. Entonces, para que el mensaje llegue, bueno, pues es como muy complicado, ¿no? Pues está como pasado de rosca y para que sus umbrales de excitación son muy altos y para que un mensaje le llegue, bueno, pues hay que ir como con muchísima estimulación, ¿no? Entonces, ante esta realidad de sobreestimulación del niño, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, podríamos tener, a modo general, dos opciones. La primera sería intentar adaptarnos a ese modo de vida que tiene el niño para así, bueno, pues llegar, ¿no? Y que el mensaje llegue. Es una de las opciones. Otra opción sería algo bien diferente. Sería, bueno, ya veis, no os he comentado antes también, como efectos de la sobreestimulación, todos vemos en nuestra catequesis, ¿no? Que los niños tienen una falta de atención, consecuencia de la sobreestimulación. Tienen un bajo rendimiento académico, tienen dificultad para relacionarse entre sí, porque hay un individualismo muy grande. Y también tienen una falta de interés. Para que algo les interese, bueno, pues hay que hacer como, no sé, o sea, y luego, bueno, pues también consecuencia de todo ello es que hay un mal comportamiento, y todo es consecuencia en gran parte de la sobreestimulación. Bueno, entonces, ante esto, lo que os decía, ¿qué podíamos hacer? Estas dos opciones. Una, entrar por su vía, y la otra, bueno, pues es una vía diferente, que es la que os proponemos aquí, ¿no? Entonces, es intentar bajar revoluciones para que el umbral de excitación baje. Y es arriesgarnos, esto tiene un riesgo, porque es arriesgarnos a proponer algo diferente a lo que la sociedad nos ofrece. Entonces sería el silencio, lo primero de todo, el silencio, la oración y la palabra de Dios. Pero bueno, esto, ¿cómo lo podemos hacer, no? Como catequistas diréis, bueno, esto así, como dicho así, pues qué bien, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo aterrizamos? ¿Cómo lo aterrizamos? Bien. Lo primero de todo sería pararme a ver cómo estoy yo. Pararme a ver cómo estoy yo. ¿Cómo estoy yo?
¿Y qué es lo que transmito? Porque fijaos, a todos nos pasa que nos ponemos a hacer cosas y cosas muy buenas, ¿eh? Ojo, cosas buenísimas. Estamos en la catequesis, en la parroquia o en Cáritas. Bueno, podemos hacer muchas cosas, pero en el fondo, ¿qué transmitimos? Porque a veces llegamos a casa y estamos, bueno, pues eso, que a tope, ¿no? Que no llegamos. Bueno, entonces, ¿qué transmitimos? Esto creo que es una pregunta muy sencilla, puede parecer obvia, pero es fundamental. ¿Qué transmitimos? El segundo análisis que tenemos que hacer es tener un deseo de mejorar. Y para eso también necesitamos una cierta humildad, porque reconocer aquello que en nuestro interior está desordenado, requiere un ejercicio de humildad por nuestra parte, ¿no? Y el tercer punto sería educar la sensibilidad, ¿eh? Tenemos 5 sentidos y bueno, pues los tenemos como poco desarrollados, ¿no? Aquí, bueno, para educarlos, aquí veis, una de las cosas más importantes sería mirarnos a los ojos. Yo creo que muchas os habéis dado cuenta que a los niños cada vez les cuesta más mirar a los ojos. Mirar a los ojos. Y hay una pedagoga que se llama Catherine Lecuyer, que es muy buena, que podéis entrar también y ella dice que en este mundo donde hay más pantallas que ventanas, mirarse a los ojos se hace novedoso. Un niño que no es capaz de mantener una mirada tendrá dificultades en su aprendizaje. No será capaz de escuchar un relato. Entonces, algo obvio que, bueno, igual antes no hacía falta recordarlo, pero ahora sí, mirar a los ojos. Para educar la sensibilidad es muy importante también, bueno, crear espacios de lectura y de conversación. Bueno, pues animar también a los padres, o incluso en la catequesis, a narrar, las narraciones. Los pasajes del Antiguo Testamento son maravillosos para poder narrarlos, contarlos y que el niño los vaya imaginando en su interior, porque a día de hoy con las pantallas no le dejamos espacio a que la imaginación del niño se desarrolle. Y animarles también a la conversación. Hemos perdido mucha conversación. Entonces es importante que los niños en casa también, conversen. Me diréis, bueno, pero no está en nuestras manos. Pero por lo menos en la catequesis, dejar espacio a que ellos hablen. Os estoy diciendo cosas como muy obvias, pero es que tenemos que escucharles. Tenemos que escuchar a los niños, que a veces, ellos realmente se vuelven maestros, y nosotros discípulos. Bueno, otro punto, dejarles terminar la frase. Bueno, esto yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Que empezamos a comentar algo y el niño va a responder y se traba, o los niños hablan más despacio y nosotros nos hemos acostumbrado igual a hablar muy rápido y, oye, pero es una gozada escuchar a cómo habla el niño y a veces no le dejamos ni terminar. Entonces tenemos que tener también esa paciencia educativa desde el cariño y desde la escucha, porque los niños cuando hablan quieren ser escuchados y muchas veces ellos se dan cuenta si nuestra escucha es activa o no lo es. Entonces nos pillan, nos pillan. Entonces no nos queda otra que ser realmente auténticos y transmitir aquello que llevamos dentro. Bueno, os he puesto aquí lo de andar más despacio, ya diréis, pero fijaos una cosa, ¿cómo les gusta a los niños ir de la mano de los abuelos? Porque van más despacio. Y al hilo de andar despacio salen cosas y se puede conversar. Entonces, pues es una pauta más. Luego también espacios sobrios son importantes, ¿no? Porque hay tanta cosa por todas partes que un entorno sobrio
transmite paz y serenidad, que es lo que el niño necesita. Bueno, y luego la amabilidad. Es importante que seamos amables y que seamos educados unos con otros, ¿no? Pues como decía el Papa Francisco, el por favor, perdón y gracias. Qué importante es, es muy importante. Bueno, en contra de esto ya habéis visto lo que veis, ¿no? Lo que hemos comentado, que cuando faltan estas cosas pues tenemos una falta de atención, baja el rendimiento, dificultad para relacionarse, hay impaciencia, hay falta de interés y mal comportamiento. Entonces son cosas muy necesarias porque yo creo que en nuestras catequesis nos cuesta. El tema del comportamiento, bueno, pues no, nos cuesta y bueno, hay que intentar encauzarlo de algún modo. Sí. Por lo tanto, hemos cogido esta otra cita también en el que dejemos que los niños se acerquen a Él. Es muy importante, dejad que los niños se acerquen a Él. Somos el puente entre Dios y los niños. Como catequistas es una labor importantísima dejarles que se acerquen a Dios. Y entonces en el oratorio, que ahora os va a comentar Mónica, les proponemos que los niños le miren a Dios, que Dios mire a los niños y haya, bueno, pues un cruce de miradas entre ellos. Los padres, que me olvidaba. Bueno, como os decía al comienzo, si los padres no traen a los niños, pues no tenemos nada que hacer. Y bueno, os queríamos compartir también aquí el modo en que acogemos a los padres cuando llegan por primera vez a la catequesis, que esto es muy importante para luego cómo se va a ir desarrollando el resto de los años o el compromiso que pueden adquirir, etc. En primer lugar, la hacemos presencial. Es verdad que esto es trabajo, es trabajo. Los niños que llegan el primer año, los niños nuevos, les acogemos y las inscripciones las hacemos presenciales. ¿Por qué? Porque es una ocasión para entablar relación con los padres. Nosotros, por lo menos, bueno, en San Sebastián no conocemos, igual en ciudades o lugares más pequeñitos, igual los conocéis todos, entonces igual es diferente. Pero bueno, esto lo hablo igual para ciudades que son un poquito grandes y en las que no nos conocemos, ¿no? Entonces, aquí llegan y entonces les decimos, antes de hacer la inscripción, os vamos a enseñar los locales y os vamos a explicar el método, porque queremos que la inscripción la hagáis con total libertad y con conciencia de lo que vais a hacer. Vais a traer a vuestros niños a este sitio, entonces, van a estar en nuestras manos, son vuestro gran tesoro que nos los vais a dejar, con lo cual queremos que estéis tranquilos y que veáis, bueno, pues los sitios, ¿no? Los lugares, etc. Entonces, les vamos enseñando, tenemos varios oratorios puestos y a la vez que ellos ven el oratorio, les vamos hablando del método. Entonces, les explicamos cómo está basado en el silencio, un silencio necesario para establecer relación con Dios, y les hablamos, digamos que hacemos un poquito como de marketing espiritual, muy honesto, porque es lo que realmente hacemos, pero en el oratorio. Y entonces les hablamos de los beneficios que tiene el oratorio, de los beneficios del silencio. Bueno, los padres al comienzo dicen, bueno, mi hijo, imposible, o sea, imposible. Pero bueno, ya les decimos que poco a poco, como todo, poco a poco, con el hábito, pues se va haciendo, ¿no? Y entonces, bueno, pues mi hijo no sé y tal y cual, y que sí, ya verás. Y entonces, nada, les hablamos del silencio, de los beneficios que tienen también en cuestiones académicas, en cuestiones de concentración. Y bueno, entonces es como un punto que estos que son indecisos y que vienen, a veces igual no saben muy bien por qué vienen, y tenemos, bueno, pues cada vez más, de repente se les enciende como una bombilla y te empiezan a preguntar, y les va como interesando, pues me gusta, pues no sabía que esto era así, y luego les hablamos de la colección de cromos, como cuando hacen colección de cromos de fútbol. Bueno, pues son cuestiones digamos que creo que es importante que cuando estamos con los padres saquemos todos los beneficios
que tiene este camino que hemos elegido y en el que Dios también nos elige a nosotros para llegar hacia Él, ¿no? Y bueno, pues ahora pasa Mónica a explicaros el oratorio. Bueno, yo les voy a hablar un poquito, es una breve introducción a lo que es el oratorio, porque luego vamos a ver una serie de vídeos donde se explica todo un poco más detalladamente. El oratorio, bueno, es un lugar, ¿verdad? Pero es algo más que un lugar. Es un lugar especial en donde se va a dar un encuentro del niño, es un encuentro con una persona viva, real. El encuentro con Jesucristo. Entonces, vamos a preparar a este lugar con la mejor manera que podamos en la medida de las posibilidades en donde se va a realizar, que sea un lugar cuidado, detallado, que esté a la altura de lo que va a acontecer ahí. El oratorio, vamos a empezar con el fundamento del oratorio. ¿De dónde viene el oratorio? El oratorio bebe de dos grandes fuentes de tradición de oración de la Iglesia, de dos escuelas centenarias. Una es la de los escolapios, de la mano del padre Carbó, y la otra, con la que lo hemos relacionado, que es la contemplación ignaciana. Entonces, partiendo de estas dos fuentes que vamos a trabajar aquí en el oratorio, los niños se reúnen en este lugar que es tan cuidado. Buscamos que los 5 sentidos sean estimulados. El olfato, porque echamos en la entrada un poco de colonia. Bueno, nosotros tenemos ahí a mano la colonia Nenuco. Nos llegan niños a veces que vienen del fútbol, todos sudados, así, todos como acelerados, pero bueno, al entrar al oratorio, que es un espacio que tiene una luz tenue, que está cuidado, que huele agradable, eso ya les va invitando, les va predisponiendo a que algo importante va a pasar ahí. Es un encuentro diferente a todo lo que han vivido en el colegio. No es una catequesis con escritorios. Y bueno, entonces vamos a ver ahora el vídeo para que lo podáis ver mejor ya con los niños, para que sea más fácil entenderlo. No hay pantallas en el oratorio, solo las sillitas con los niños.
Ahora vamos a hablar un poco del don orante de los niños. Bueno, hemos puesto este dibujo porque bueno, nos da risa, ¿no? Pensar, a veces decimos el don orante de los niños, o sea, estos niños cómo van a orar si llegan corriendo con la merienda, con la pelota de fútbol. Teníamos un niño que se nos trepaba por las paredes. Pero lo más importante que tenemos que hacer es, a pesar de todo esto que vemos en nuestra realidad, primero, tenemos que conocer bien la realidad de los niños que se acercan a nosotros. Por eso es importante, como dijo Marta, desde el principio, cuando acogemos a los padres, a veces nos van dando pistas, ¿no? De cuál es la realidad que está viviendo cada niño en su familia. Pequeños detalles, porque tampoco es que seamos los confidentes de las familias, ¿no? Pero detalles que nos van ayudando a acercarnos más al niño, a tratarle mejor, a tener más consideración si sabemos situaciones por las que están pasando, enfermedades, dificultades, situaciones especiales que vive cada uno, ¿no? Ay, se ha pasado. Bueno, no importa. Sí. Bueno, sí. Entonces, primero tenemos que conocer esa realidad, luego amarla, porque generalmente, o sea, nos pasa a nosotros, ¿verdad? Que decimos, pero es que estos niños somos tan revueltos, que mira, que cómo están de maleducados, que cómo puede ser que estén, que no hacen caso de nada. Entonces, es la realidad que tenemos enfrente y tenemos que amarla así, tal como está. Y luego servirla con nuestros medios, con lo poco o lo mucho que tengamos a disposición, ponerlo eso en manos de Dios, y es Él el que obra y el que hace las cosas realmente. Y bueno, decimos a veces, ¿cómo puede ser que estos niños vayan a tener la capacidad de orar o de escuchar la palabra de Dios y poner atención si no paran quietos con nada, ¿no? No ponen atención a nada les interesa? Pero realmente los niños tienen una gran capacidad de relacionarse con Dios, de zambullirse en el misterio. Y esto no lo decimos nosotros. Hay un salmo de la Biblia que nos gusta mucho que dice: de la boca de los niños de pecho has sacado, Señor, la mejor alabanza. Los niños no tienen prejuicios. Yo creo que las personas que han podido experimentar estar en un oratorio y escuchar lo que hablan los niños, los comentarios que hacen, las reflexiones a su nivel, que no por ser de niños o por ser sencillas no dejan de tener una profundidad inmensa. Si tenemos la capacidad de ver, de acoger y de poder darnos cuenta de esa grandeza de ese templo del niño, ¿verdad? Que es el corazón del niño, que nos demos cuenta que estamos pisando, o sea, una tierra sagrada, ¿no? Cómo ese niño se relaciona con Dios. Bueno, tenemos algunos ejemplos de esta sabiduría infantil. Bueno, os voy a contar una así porque anécdotas tenemos muchísimas, ¿verdad? Y eso nos encanta. Una vez estábamos pidiéndole, o sea, terminando con la oración y todo, y entonces le queríamos decir a Jesús, pues que le vamos a pedir algo, ¿verdad? Entonces empezaron, bueno, ¿quién quiere pedirle algo a Jesús? Entonces estaban así todos recogiditos, o sea, pensando, y entonces uno dice, bueno, yo quiero pedirle una tabla de surf. Entonces digo, no, bueno, pues a ver, le digo, bueno, tienes que pedir algo que sea un poco más, bueno, le voy a pedir que quiero ser rico. Entonces, bueno, yo
bueno, tratando de explicarle cómo le decía que eso no, o sea, que queríamos pedir algo. Entonces viene una niña que era incluso de las que parecía que no se enteraban de mucho, y le dijo: a ver, fulanito, que a Jesús no se le piden esas cosas, a Jesús se le piden cosas con fundamento, como los bocatas de mi madre. Y entonces, bueno, o sea, nosotros ya no tuvimos nada más que decir, ¿no? O sea, es que lo bordó la niña, fue, o sea, entonces esa sabiduría que van teniendo los niños y que nos deja maravillados. Por eso podemos decir que el maestro se vuelve el discípulo. O sea, nosotros vamos a aprender más de lo que reflejan los niños, de esa sabiduría, ¿verdad? De esa relación con Dios, porque son como unos espejos transparentes, ¿no? Donde se refleja mejor, ¿verdad?, la imagen de Dios. Es importante la pedagogía en la aplicación del método del oratorio. Perdón, antes de pasar a esto. Esta pregunta es clave. ¿Realmente dejamos a los niños que se relacionen con Dios? Yo creo que esta es una reflexión que como catequistas todos tenemos que hacernos y nos tenemos que hacer diariamente, ¿verdad? Como dice Marta, como hemos dicho, bueno, como lo vivís vosotros aquí, esto es un camino, somos peregrinos y estamos cada día tratando de encauzarnos hacia la meta. Entonces, ahora, ¿es importante la pedagogía en la aplicación de este método? Es importante, o sea, lo importante es reconocer que la pedagogía tiene unos límites, ¿no? Y que lo importante realmente es esto, que dejemos que los niños se acerquen y se relacionen con Dios. Bueno, pues ahora voy a pasar a comentaros algunas cualidades que se desarrollan en el oratorio. Hemos visto algunas de ellas y las iré enumerando un poco, ¿no? Bueno, pues la primera de ellas es el silencio y la escucha. Hay que irles entrenando, como quien hace un entrenamiento de fútbol, de tenis, se van cogiendo hábitos y en el silencio, ¿por qué no? Pues también. Un niño que sabe hacer silencio adquirirá nuevas capacidades, y la capacidad de obediencia mejorará. Fijaros, Pitágoras dice que el silencio es la primera piedra del templo de la sabiduría. Por eso se nos van a ir repitiendo, como veis, sabiduría, gracia, el versículo primero, se nos van a ir repitiendo. En nuestro caso se trata no de un silencio en abstracto, eso no, es un silencio orante, que está en relación con Dios. El silencio elimina abrojos, todos esos abrojos que hemos visto antes, y promueve la escucha, en la que Dios nos habla al corazón, y donde la gracia encuentra un espacio donde manifestarse. Bueno, el siguiente punto que tratamos mucho en el oratorio es la imaginación, la oración contemplativa. Bueno, los niños, como bien sabéis, tienen una imaginación desbordante. Entonces, esto lo vamos a llevar a nuestro terreno, y les vamos a relatar un pasaje de la Biblia y vamos a aplicar los 5 sentidos de la imaginación de los que habla San Ignacio, como si fuésemos un personaje que contempla lo que ocurre. Entonces, el personaje, que es el niño o nosotros, entramos en la escena, ¿veis? Entramos en la escena, pasamos a la escena y ¿qué es lo que vemos? En este caso, bueno, pues vamos a ver
el lugar. El lugar es un monte donde hay un lago y otros montes al final, que son los altos del Golán, es el monte de las bienaventuranzas, y se está bien, porque allí en Tierra Santa hace mucho calor, y entonces Jesús ha elegido un lugar alto, y corre el viento. Fijaros cómo tiene el pelo. ¿Hace viento? Sí. Corre una brisa suave y se está bien. ¿Y quién está en la mitad? Está Jesús. Y tiene bastante gente alrededor. ¿Y qué les estará diciendo? ¿Qué les estará contando? ¿Cómo les mira? Bueno, pues este es el ejercicio que hacemos, ¿eh? Y es un ejercicio muy bonito, es muy importante este ejercicio dentro de los oratorios, ¿eh? Y aquí de nuevo la gracia interviene. Por eso, lo que os decía antes, es muy importante lo de los relatos orales, ¿eh? Y optar también por un minimalismo digital. Los medios son buenos, los estamos utilizando, pero en su medida. Y cuando los niños son pequeños, utilizamos este término, el minimalismo digital, ¿eh? Y es muy importante también utilizar, desarrollar la atención plena frente a la multitarea. El aprendizaje nace también desde el interior y según Sócrates nos dice que sabemos que consiste más en sacar desde dentro que en introducir desde fuera. El niño es templo de Dios, no lo olvidéis nunca, aunque se esté portando fatal, que ya sabemos. Pero el niño es templo de Dios. También debemos dejar que el niño se exprese libremente, ¿eh? Y escucharlo activamente. Bueno, vamos a pasar a los hábitos y a las rutinas. En el oratorio hay mucho hábito. Habéis visto en el vídeo cómo entra el niño, cómo da el beso, cómo al comienzo no tienen ni idea y es un poco caótico, ¿eh? Al comienzo, bueno, nosotras, no os penséis, estábamos así, ¿eh? Decíamos, pero esto ¿cómo va a salir? Y al comienzo, bueno, pues es un poco caos. Pero es como todo, vas haciendo hábito y la cosa se va ordenando. Entonces, los hábitos a los niños les aportan seguridad, porque sabe qué cosa viene después. Bueno, como a nosotras, estamos aquí ahora con la exposición, oye, y bueno, el saber qué viene después, oye, te da tranquilidad, ¿no? Entonces, el hábito también crea personas perseverantes, constantes, y les da como un esquema interno. Entonces, hay que animarles también a esto. Cuando habléis con los padres, bueno, a los hábitos, ¿eh? Que les dan un esquema interno y es muy importante. Y todo esto mejora el ambiente de la catequesis, así como el de casa también, ¿eh? Y el del colegio. Bueno, la memoria. La memoria, bueno, pues ha sido un poquito maltratada, bueno, lo sigue siendo tal vez, pero es una herramienta muy importante que poseemos, ¿eh? Ya que gracias a ella somos capaces de aprender y de guardar recuerdos. Bueno, para desarrollar la memoria es muy importante también que tengamos algún punto de interés. No es lo mismo que nosotras contemos algo que los niños pregunten. Suscitar preguntas. Cuando se suscitan preguntas, la escucha va a ser mucho más receptiva y entonces el niño lo va a recordar mejor, ¿eh? Luego también la repetición. Habéis visto que aparece un versículo, en cada croma aparece un versículo y el niño de cada sesión de oratorio se va a aprender un versículo. Y entonces acabará sabiendo muchos versículos de la Biblia, pero no es saber por saber, sino que es una relación entre conocer y amar, porque cuanto más amamos a Jesús, más deseo tenemos de conocerle. Entonces se retroalimentan el conocer y el amar. Y la memoria, por lo tanto, también es sustrato de sabiduría. Tenemos que tener cuidado también con Internet. A todos nos pasa que cada vez tenemos menos memoria, porque como sabemos que está ahí, no lo recordamos. ¿Para qué voy a recordar si ya lo tengo? Bueno, entonces esto también son cuestiones importantes. No sé cómo es este tiempo. Bueno, el razonamiento y la lógica. Los niños, bueno, tienen una lógica impresionante. Bueno, y una anécdota.
Bueno, pues solemos ir con los niños a veces a rezar en San Sebastián, al puerto, a la Virgen del Carmen, ¿no? Entonces les explicamos, bueno, pues que las personas que salen a la mar, bueno, pues cómo se va a rezar a la Virgen del Carmen para que, bueno, pues que vaya todo bien, ¿no? Entonces un niño que estaba ahí atrás, que parecía que pasaba de todo, un niño difícil, de estos. Entonces levanta la mano y dice: bueno, pues los del Titanic se debieron de confundir de virgen, le debieron de rezar a otra. O sea, el niño había entrado realmente, ¿no?, en la cuestión. Bueno, y la última pincelada, la trascendencia, Todos llevamos esta huella en lo más íntimo de nosotros. Y lo vemos, no os lo decimos nosotros, sino que lo vemos a lo largo de la historia de la Iglesia, donde hay esta capacidad trascendente se nos muestra en varios pasajes bíblicos que nos hablan de niños. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos el pasaje de José y la túnica, que ayer se leía en misa precisamente. Está Moisés de pequeño, está Daniel. Tenemos la encarnación, donde Jesús se hace niño, se hace bebé. Tenemos los santos inocentes, tenemos Talita Cumi, el pasaje de la niña también. Y luego también tenemos la manifestación de la Virgen María a Bernadette y a los pastorcillos de Fátima. Los niños son los elegidos de Dios. Vale. Bueno, como ya tenemos tiempo, tenemos un vídeo, vamos a ver si lo dejamos para último. Perdón. Ya tenemos poco tiempo. Tenemos un vídeo que lo dejaremos para último, a ver si da, si no se puede ver por internet. Bueno, el don de ser catequistas, que todos tenemos ese llamado de Dios, que es una vocación. Todos somos diferentes, que Dios nos quiere así, tal y como somos. Hace falta que seamos, para esto de hacer el oratorio, para enseñar oración a los niños, hace falta alguna cosa muy especial o algo, nada. O sea, lo único que necesitamos es empezar a hacer oración nosotros. No podemos dar lo que no tenemos. Este es un documento, unas palabras de un documento del Concilio Vaticano II que dice: es necesario que los catequistas se sumerjan en las Escrituras para que ninguno de ellos resulte predicador vacío. Entonces, bueno, con esto es la única preparación, no hay nada más. Un deseo verdadero de acercarse a Dios, leer el pasaje de la Biblia que se va a trabajar con los niños. Hay algunas citas, luego si se quiere profundizar más, y nada más. Esa es la tarea que tenemos que llevar hecha. ¿Quiénes son nuestros referentes de catequistas? Pues la Virgen María, el hogar de Nazaret, ¿no? San José y la Virgen María. Ellos educan, oran y acogen la gracia y la sabiduría, y es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Cómo? Con el silencio, con la escucha, con la humildad, con la obediencia, con el trabajo y con el amor. Y bueno, esto es lo un poco del libro y los cromos. Es una colección de 53 cromos. El libro es muy sencillo, ya veréis cómo es por dentro. Este es el esquema del libro por dentro. La primera está el pasaje de la Biblia que se va a tratar, la oración del catequista, que ahí tiene el pasaje, y los libros de referencia o cartas. Y son los mismos puntos que se repiten, dependiendo, con algunos toques, dependiendo del pasaje bíblico. Se deja espacio para el misterio. No está, o sea, seguir el punto A, el punto B, ahora recortan, ahora hacen, ahora no sé qué, sino que más o menos es únicamente una guía para no perdernos, pero cada encuentro es totalmente diferente, incluso cuando se están dando dos oratorios sobre el mismo pasaje bíblico, ¿verdad? Y personal, ¿verdad? Porque Dios habla al corazón de cada persona de manera totalmente individual y personalizada, o sea que es una riqueza increíble. Aquí es un resumen así rápido de lo que es el esquema de los pasos que hay que seguir. O sea, empezamos la señal de la cruz,
se explican los signos y las presencias que hay, dónde está Jesús y dónde no está. Por ejemplo, ellos se confunden con el crucifijo, si ahí está o no está, entonces que eso es solamente un signo. ¿Dónde le encontramos a Jesús? En el corazón de los niños, en los pobres, en el prójimo, en la Biblia. Escuchamos el pasaje de la Biblia, luego la oración, el niño habla con Dios, se entrega el cromo como recordatorio del encuentro que han tenido ellos con Jesús. También es bonito porque como el pasaje, ellos lo dicen ahí, es muy cortito, y cuando lo llevan a casa inmediatamente los padres reciben el cromo y automáticamente ellos también leen la palabra de Dios. Y luego ponemos una actividad o alguna cosa para que sea aplicación a la vida, que luego comentamos a la semana siguiente. Luego cada cromo, muchos cromos tienen detrás contenido catequético. Por ejemplo, con el bautismo están los sacramentos. Así los niños aprenden los sacramentos no de una forma teórica, sino que han vivido lo que significa estar en el bautismo de Jesús, han entrado en el bautismo, han tenido esa vivencia y entonces ya anclan el sacramento del bautismo, ¿no? Y así con cada uno de ellos, ligado con un pasaje. Luego el paralítico que tiene atrás el credo, el Padre Nuestro, los 10 mandamientos, y bueno, estos solamente son algunos ejemplos. Estos mapas salieron por las inquietudes de los niños que querían saber qué distancia había entre Nazaret y Belén, que más o menos cuánto les había dado de tiempo, que si el burro se había cansado, que si no. Entonces esto salió por lo de los niños. También ellos querían ver de dónde era de Egipto a Israel, y aquí propusimos los viajes de San Francisco Javier, que es de quien nosotros a veces hablamos en el catequesis, y bueno, ahí van aprendiendo también un poco de ubicación en la geografía y esto, pero esto ha sido realmente porque los niños lo han pedido, ellos se han involucrado y ellos son los que han ido puliendo cada cromo y cada cosa de esta. También esto, la línea del tiempo, porque querían saber qué había pasado antes, qué había pasado después, cómo era, que si Moisés era Dios porque tenía barba. Entonces, bueno, aquí con esto se les asienta un poco. Tengo que deciros que todas estas ideas han sido muchas de los niños más revoltosos, o sea que han sido unas joyas para nosotros al final. Y bueno, para terminar, este pasaje de la Biblia, ¿verdad? Que dice: se derrame como lluvia mi enseñanza, caiga como rocío mi palabra, como suave lluvia sobre la hierba verde. Y ya, pero tenemos un vídeo pequeñito, no sé, de 5 minutos, si da tiempo o no, y si no lo podéis ver en internet, donde ahí explica, los mismos niños explican lo que hacemos en el oratorio. Y bueno, queremos dar paso para que podáis preguntar y que podamos compartir experiencias. Bueno, da tiempo el vídeo, sí, a ver si lo ponemos. De tercero. Este año voy a hacer mi primera comunión y me gusta mucho venir a la catequesis a estar un ratito con Jesús. Soy Lucas, soy de tercero y con Carla y junto con los demás compañeros vamos a hacer este año la primera comunión. Estar aquí es completamente diferente a todas las actividades que hago. Os vamos a contar Lucas y yo cómo es una tarde de catequesis. Llegamos al hall de la entrada y las catequistas nos saludan cariñosamente. Luego vamos a una sala donde comentamos qué tal ha ido la semana. Si es el cumple de alguien, guardamos la merienda, tiramos el chicle, vamos al baño y entonces ya estamos preparados para salir de la sala en fila e ir cantando hacia el oratorio. Al entrar le damos un beso a la Virgen, le ponemos algún corazón, alguna flor o algún mensaje y, muy importante, sin pisar la alfombra, nos colocamos bien sentados para comenzar. Hacemos la señal de la cruz con todo su significado
que mis pensamientos sean buenos, que de mi boca salgan palabras amables, que mi corazón sea generoso y bueno, como el corazón de Jesús. Hemos venido a estar un rato con Jesús y por lo tanto recordamos dónde podemos encontrarle. En el prójimo, o sea, el más cercano a mí, en los pobres, en el sagrario y en la Sagrada Biblia. Se nota mucho que es sagrada, ya que tiene hojas muy finas y como de oro. Está encima de un almohadón rojo muy elegante. Jesús también dice que está muy cerca de nosotros, los niños, eso que a veces hacemos trastadas. También hemos descubierto otro sitio donde encontrarle. Es como una pista que nos ha dado Jesús en la Biblia y dice así: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea que hoy, como nos hemos juntado 12 niños para estar con Jesús, Jesús está en medio de nosotros. Es increíble. Hay también otros objetos importantes que son signos que nos recuerdan momentos muy importantes de la vida de Jesús: la cruz, el cirio y la Virgen. Y hay días que también hay algún objeto que vemos que nos da una pista de lo que vamos a leer de la Biblia. Hoy, por ejemplo, hay una mesita de madera con sillitas y suelen cambiar los colores de la tela donde va la Virgen: verde, blanco, morado o rojo. Y entonces, para escuchar bien la palabra de Dios, cantamos una canción con la guitarra, que nos encanta. Yo preparo mis manos. ¿Sabéis una cosa? Son las palabras de Jesús, pero con la voz del catequista. Escuchamos con muchísima emoción. La catequista, cuando termina de leer, le da un beso a la Biblia. No la había visto nunca. Besar un libro, claro, es que es la palabra de Dios. Entre todos reconstruimos el pasaje que hemos escuchado. Son siempre historias verdaderas. Cada uno cuenta un trocito. Hablamos de los personajes que aparecen y cada uno dice lo que más le ha gustado. Preguntamos un montón de cosas. Siempre hay como una frase escondida en el texto, que es, digamos, como lo importante. Las catequistas le llaman el versículo clave. Y entonces vemos el cromo de la semana en gran tamaño. Llega otro de los momentos importantes. Decimos de uno en uno el versículo clave y pasamos a la alfombra. Entonces nos dejan coger la Biblia y darle un beso, tocarla, acariciarla. Cuando estamos todos dentro, vamos a hacer silencio. Juntamos las manos, cerramos los ojos, se hace silencio y estamos así un ratito delicioso con Jesús, muy cerquita, y le decimos, le contamos. Puede ser en voz alta o en silencio. Es un ratito muy especial. Luego cantamos la canción de Yo te adoro. Llega el rato del compromiso semanal que vamos a hacer. Rezamos una oración y nos dan el cromo. Estamos haciendo una colección de 41 cromos. Son súper bonitos. Hay que guardarlos muy bien a lo largo de los 3 años de catequesis, ya que será nuestra ofrenda a Jesús el día de nuestra primera comunión. A mí me encanta mirarlos cada semana. Cuando está el sacerdote, nos da un regalo muy especial. Se llama bendición, que significa decir bien. Entonces nos pone las manos sobre la cabeza y la presencia de Dios actúa en un modo especial en nosotros. Salimos con ganas de ser mejores. Le damos un beso a la Virgen y nos vamos.